Ahí estamos grabando. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Gracias, Carlos, se escucha súper. Te escuchas Eh, súper claro, Valentina. ya, perfecto. Oye, vamos en honor al tiempo, agradeciendo la puntualidad de todos, vamos a comenzar para que alcancemos a ver todo. Hay harta información que les quiero contar hoy día, que me gustaría transmitirles, así que por eso partimos lo más puntual posible. A medida que se vayan sumando más personas, Caro, te voy a poner de coanfitriona, si me pudiera ayudar a ir aceptando si es que se va sumando alguien más. Ok. Ahí está, con anfitriona la cara. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Valentina Cortés, soy ingeniero comercial, estudié un magíster en innovación tecnológica y emprendimiento y desde el año 2014 ya que trabajo en diversas iniciativas vinculadas al apoyo a emprendedores y a empresarios, principalmente enfocadas en instrumentos de Corfo. Ya, trabajo en la Brújula Cowork hoy en día, que está ejecutando esta academia de innovación en el colegio, y por lo mismo es que estamos aquí. Parte de las iniciativas que vamos a hacer en el colegio es también apoyar a los apoderados en esta temática, que suele ser un tema de interés, que muchas veces se sabe que existen muchas iniciativas, muchos fondos, pero existe también mucha confusión o a veces uno se entera tarde. Entonces, por eso quisimos hacer este espacio para aclarar dudas y ojalá entregar la información que les sea de valor. ¿Ya? Vamos a, Voy a ir pasando la información. La idea es que, ideal, que me pueden ir dejando las preguntas en el chat o si levantan abren el micrófono, me piden la palabra, no hay ningún problema para que podamos ir interactuando para que sea más entretenido, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que quería comentarles es que cuando se abren las convocatorias de instrumentos públicos, ya sea Corfo, Cercotec, FOSIS, que son como los más masivos, lo primero que tienen que tener súper claro es que son instrumentos que postulan miles de personas, ¿ya? No solo cientos, sino que de verdad miles. En las convocatorias, por ejemplo, de Cercotec, de las líneas de Emprende, se reciben alrededor de 2.000 a 3.000 postulaciones por convocatoria. Solo a nivel regional, imagínense a nivel nacional. Lo mismo en Corfo, en los Semilla Inicia, Semilla Expander, suelen ser instrumentos que tienen gran convocatoria. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces los emprendedores se frustran cuando postulan y no adjudican, ¿ya? Muchas veces el formulario está bien hecho, tenemos un buen video y no adjudicamos. Entonces, lo importante está en saber que hay miles postulando y que si es que no sale a la primera, hay que seguir intentándolo. Yo he visto el caso de emprendedores que a la quinta vez no le ha resultado, otros que a la primera. Hay algunos que incluso a nivel regional la han rechazado y después adjudican a nivel nacional, que se supone que es una competencia más difícil. Entonces, la clave está en lograr transmitir en el formulario cuál es mi propuesta de valor finalmente. ¿Qué es lo que a mí me hace especial, lo que me hace distinto en relación a la competencia? No sé, por ejemplo, si yo estoy postulando a un Cercotec y yo tengo un sushi, sepan que hay cientos de sushi igual que ustedes que están en las mismas, ¿ya? Entonces yo tengo que transmitir el por qué Cercotec, Corfo, la institución que sea, tiene que apostar en mí. ¿Por qué yo voy a sacar el mejor provecho o por qué yo voy a crecer más con estos recursos? Tienen que imaginarse a la institución pública como si fuera un inversionista. Todo lo que vamos a plasmar en el formulario tiene que ser cuantificable, que de alguna manera quien esté interesado en los números pueda ver, ok, yo voy a poner 100 aquí y se va a convertir en empleo, se va a convertir en ventas, se va a convertir en pago de impuestos, cómo esto finalmente va a generar un crecimiento en la región, no solo en la empresa, ¿ya? Entonces, por eso, ojalá que si van a postular algún fondo, no lo dejen a la improvisación. El consejo siempre es ese, preparen un formulario tipo, bueno, nosotros lo tenemos, se los podemos dejar enviado también, cosa de que tú tengas un formulario basal con las preguntas que suelen repetirse y después cuando se abran las convocatorias, ojalá ir ajustando según la convocatoria, pero no improvisar porque las convocatorias además hoy en día están abiertas cada vez por menos tiempo. Las abren, no sé, incluso en Cercotec la última vez se abrió por 2 semanas. Entonces lanzan la convocatoria y en 2 semanas no alcanzas a hacer un buen formulario, sacar las cotizaciones, armar un buen presupuesto y elaborar un buen video que te piden hoy en día para postular.
¿ya? Entonces, eso, como lo primero, si es que ya están, ya saben que quieren postular algún fondo y ya están con este bichito, este interés, prepárense con tiempo. Ese es mi primer consejo. Entonces, antes de pensar en levantar financiamiento, ¿qué cosas tenemos que tener súper claras que nos van a preguntar? Lo primero es saber, oye, discúlpeme un segundo, disculpen que son un teléfono. Ya, lo primero que tienen que saber es cuánto necesitan y para qué lo necesitan. Ya, esa es una pregunta que suele parecer muy sencilla, pero en realidad es bien compleja. Si yo les preguntara a ustedes para qué quieren la plata, va a depender también del fondo que les sirve. No todos los fondos, no todos los financiamientos son para todos los proyectos, ¿ya? Entonces, si yo le digo, ¿a usted le sirve un fondo de 3 millones? Sí. ¿Le sirve uno de 15? También. ¿Le sirve uno de 25? Por supuesto que sí, porque obviamente siempre una inyección de dinero viene bien, pero el enfoque de cada instrumento es distinto. Entonces, si usted me dice el día de mañana, necesito financiamiento para la compra de activos inventariables, para implementar un taller, para armar implementar una puesta en marcha de un restaurante, por ejemplo, los corfos no van a ser el instrumento que más me va a servir, sino que para ese perfil sería más un Cercotec. Entonces, lo mismo, si yo quiero más bien hacer algo innovador y probar si funcionaría o no funcionaría un proyecto, no, ahí el core fue el instrumento que más les va a servir. Ya, entonces lo primero es cuánto necesito y para qué, para que cada uno vaya pensando por mientras. Segundo, el modelo de negocio. Modelo de negocio es, básicamente es el Canvas, pero el modelo de negocio se refiere a tener claro quiénes son mis clientes, qué problema tienen estos clientes, y ese problema ojalá cuantificarlo, que nos permita saber qué tan relevante es ese problema de resolver, cuál es mi propuesta de valor para ese segmento de clientes, quién es la competencia, a través de qué canales voy a llegar yo a ese segmento de clientes, todas esas cosas hay que desarrollarlas con anticipación, con antelación. Luego está el proyecto escrito, que ya es teniendo claro el modelo de negocio, llevarlo a la redacción. Muchas veces he visto gente que tiene proyectos geniales, pero que al momento de redactar se caen, que quizá no es su fuerte. Yo entiendo que no sea su fuerte. Entonces, además que muchas veces o se explayan mucho con grandes textos y después Corfo te limita la cantidad de caracteres, o son muy escuetos, que me ponen una sola línea y que finalmente no me está dando toda la información que necesito. Ya, entonces, por lo mismo, al preparar este proyecto escrito con anticipación, te permite también adecuar las caracteres y todos estos requisitos que está pidiendo la institución. ¿Ya? Y por último, Corfo y Cercotec está pidiendo hoy en día un video de 1 minuto, 90 segundos, va variando, en donde te pide explicar tu proyecto en un formato pitch, que se llama. Formato pitch es cuando tú describes tu proyecto en poco tiempo, y la clave está en que ojalá, aquí siempre se genera una confusión. Hay algunos emprendedores que en el video suben como si fuera un comercial de televisión o algo así como un video de ventas. ¿Ya? La clave está, un tip también, es que en el pitch tienen que mencionar lo que Corfo o Cercotec o la institución que estén postulando quiere escuchar, ¿ya? No se vayan por las ramas, no tanta chaya ni tanto, sino que más bien, como es 1 minuto un poco tiempo, es muy poco tiempo, váyanse a lo concreto que Corfo o que Cercotec quiere escuchar. Y eso aparece en las bases, ¿ya? Entonces, el secreto uno, aunque sea fome y que sea a veces en un lenguaje un poco enredado, léanse las bases, porque las bases dicen todo. Te dicen qué van a evaluar, qué tienes que decir en el pitch, en qué hay que poner énfasis. Por ejemplo, en el Cercotec, yo lo descubrí hace un par de años, te dicen, por ejemplo, la pregunta dice, ¿quién es tu segmento de clientes? Perfecto, uno puede poner mi segmento de clientes son, por ejemplo, los colegios de la Serena y Coquimbo. Fin. Si tú te vas al anexo de las bases, te dice tienes que describir 2 clientes. Si defines 2 clientes, apuntas al máximo de puntaje. Si defines un solo cliente, ya vas a la mitad del puntaje de esa respuesta. Entonces ya de partida estás apuntando a menos puntaje por no haber descrito 2 perfiles. Entonces por eso es clave leerse las bases de cada instrumento. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces tenemos estos cuatro puntos, que es como que hay que saber antes de meterse ya al mundo de los instrumentos. Entonces, lo primero es saber, ¿tienes claro qué problema estás solucionando o cuál oportunidad de negocio identificaste? Ojalá cuando hablamos de problemas, cifras, datos duros, estudios que tú encuentres. Por ejemplo, no sé,
por decir algo, ok, durante la pandemia aumentó la obesidad en los niños en Chile. Entonces, cuando Corfo te pregunta cuál es el problema que está solucionando, no es lo mismo decir en los últimos años los chilenos estamos más gorditos, versus decir, según un estudio realizado por la Universidad de Chile, el 20% de los niños sufre obesidad mórbida. Eso te da, y ojalá ocupar cifras que sean irrefutables, o sea, que nadie te las pueda cuestionar. Y así tú puedes cuantificar cuál es la dimensión del problema que estás apuntando. Segundo, ¿está validada técnica o comercialmente tu proyecto? Eso te va a servir también para saber a qué instrumento postulamos. Con validación técnica se refiere a, como estamos hablando de proyectos que tienen una propuesta de valor distinta, algo innovador, validación técnica se refiere, ¿funciona esto? ¿Ya lo probaste? ¿Validaste que la parte técnica de la solución que estás creando sea efectivamente, cumpla efectivamente la promesa de valor que estamos dando a los clientes? Y con validación comercial se refiere a, ¿existen personas en el mercado que estén interesadas en tu solución, que estén dispuestos a pagar por ello? Esa es la validación comercial. Entonces, con validación comercial muchas veces uno puede plantear, oye, Corfo, mira, yo todavía no vendo, pero tengo cartas de interés, o estoy haciendo un piloto gratis en un colegio que está probando si funciona o no funciona. O las ventas son la mejor manera de demostrar una validación comercial, por ejemplo, con factura, qué sé yo. Tercero, tiene un prototipo retroalimentado por potenciales clientes, prototipo o producto mínimo viable, que es cuando uno tiene un proyecto grande, cómo lo lleva a mínima escala. Y esa mínima escala, oye, se lo mostraste a personas del segmento, qué te dijeron, cuáles fueron sus recomendaciones, cuáles fueron las dudas, qué te recomendaron cambiar o qué sé yo, qué no se entiende. Y esa, ojalá si ustedes interactúan con su solución con clientes, desde ya vayan dejando evidencia de esas validaciones. Por ejemplo, desarrollamos una primera versión de nuestra solución y se la mostramos a un grupo de personas. ¿Qué respuesta tuvimos de esas personas? Dejar un video grabado, de sacar fotos, pantallazos de la interacción, lo que sea más práctico, ¿ya? Luego, maneja información clave del mercado al cual vas a ingresar. Y esto no es que tengan que hacer un estudio de mercado, porque es carísimo pagar como lo hacen las grandes empresas, pagar a empresas que te hagan estos estudios, sino que más bien cifras. Por ejemplo, si vamos a vender comida por ejemplo, vamos a hacer una pastelería sin azúcar, que nuestros clientes a los que apuntamos principalmente son, por ejemplo, las personas diabéticas en Chile. ¿Cuántos hay en Chile? ¿Cuántas personas, cuál es el mercado potencial al que apuntamos? Lo mismo con los veganos o con el mercado que cada uno de ustedes apunte. ¿Cuántas son las personas, cuánto sería el universo al que se apunta o cuánto dinero mueve la industria en la que nos estamos moviendo? Y eso lo encuentran en Internet. ¿Ya? Y por último, tener un equipo sólido que pueda sacar adelante el proyecto. Esta es una pregunta que suele generar dudas, siempre normalmente incomoda, porque muchas veces los emprendedores tienen proyectos solos, que parten solos y que en realidad está bien. De hecho, la mayoría parte así. Pero en el caso de Corfo, por ejemplo, pide que sean equipos que estén compuestos por personas que se complementen, ¿ya? Entonces, que tengan equipos como multidisciplinarios. Por ejemplo, si yo soy buena, no sé, volviendo al ejemplo de la pastelería sin azúcar, yo soy buena en la elaboración de los pasteles, ojalá tener alguien que me complemente quizás las ventas, ojalá tener alguien que quizás me pueda complementar en la parte financiera, no sé, tener un equipo que me pueda complementar en el día a día del negocio, como no ser el Quijote de solitario, ¿ya? Y si no lo tengo, plantear en el formulario, ok, hoy en día estoy sola, pero cuando se adjudico, voy a sumar a alguien en esta área y a alguien en esta otra área. Que también, y como describir un poco el perfil de la persona que estás buscando, si es que no tienes como la persona con nombre y apellido. Entonces, bueno, cuando hablamos de un negocio, un emprendimiento, tiene estas como cuatro principales grandes fases de desarrollo. Las que vamos a apuntar hoy día son principalmente el lanzamiento y despegue, que son cuando ya están como en fases iniciales de desarrollo, que son las líneas de emprendimiento de Corfo. Luego están las líneas de innovación empresarial, que también se las voy a mencionar algunas de ellas, que es cuando tú ya tienes consolidado tu negocio y buscas la expansión y consolidación. Con expansión nos referimos, por ejemplo, a crecer a otros países o crecer a nivel nacional, luego a nivel internacional, para consolidar el negocio. Entonces, cuando un emprendedor está en esta primera fase de acá, normalmente suelen partir ya sea con recursos propios, que los ahorros, qué sé yo, o préstamo de amigos, de la familia, las 4 F que le llaman,
Están los subsidios públicos que vamos a conversar hoy. También ahí están las instituciones bancarias, bueno, que suelen evitar un poco el riesgo, así que por eso entraron las instituciones públicas aquí en Chile a cubrir esta brecha que existía, que no habían tantas alternativas para las personas que estaban comenzando. Y también está el crowdfunding, que es una muy buena alternativa que existe hoy día de manera privada, que les voy a contar un poco también de qué se trata, em, que se está usando mucho también hoy día, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de subsidios públicos, existen tres grandes instituciones públicas que se involucran en el fomento productivo. Estas dos, Cercotec y Corfo, que son las que más les he mencionado, son las del Ministerio de Economía, y FOSIS, por otro lado, es del Ministerio de Desarrollo Social. Si me preguntan, personalmente, yo tengo mucha más experiencia con Corfo y Cercotec, pero igual les voy a contar hoy día de las líneas que tiene FOSIS. Pero ahí no me manejo tan en detalle si tuvieran dudas más específicas, porque en el día a día no me ha tocado acompañar a alguien en la ejecución de un proyecto de FOSI. En cambio, en Corfo y Cercotec sí. Entonces, partimos con FOSIS. FOSIS tiene su línea de Yo Emprendo y Yo Emprendo Semilla. Si se fijan, los requisitos son muy básicos. Te piden más que nada ser mayor de edad. En el caso de Yo Emprendo Semilla, tener un trabajo precario. Pero la clave está en que para los instrumentos de FOSIS te piden ser del 40% más vulnerable según el registro social de hogares. ¿Ya? Entonces, lo primero que para postular este tipo de instrumentos tienes que tener el registro social de hogares, pertenecer a los segmentos más bajos, y estos son instrumentos que te financian alrededor de 300 a 400, 500 mil pesos, varía según cada año. Las postulaciones se van haciendo de manera remota, online, y normalmente los lanzan en julio de cada año. Y bueno, existen también la opción de hacer las postulaciones de manera presencial en las oficinas de FOSI, ya que son instrumentos que apuntan a personas de más escasos recursos que buscan más bien emprender por subsistencia más que por oportunidad. Entonces, normalmente los instrumentos de FOSI van acompañados, por ejemplo, de cuidado de hijos, te asignan un monto para locomoción para poder asistir a los talleres, te hacen un acompañamiento como bien integral más allá de solo el área del negocio en sí. Así que son las líneas de FOSI. Como les comenté, se los digo más bien a modo general, eh, pero estas son las alternativas que hay. Tienen otras que no tienen que ver con emprendimiento, que son más bien de temas sociales, pero claro, no van al caso en lo que estamos apuntando hoy día. Luego están las líneas de Cercotec, que Cercotec ahora, durante la pandemia, sacó varias alternativas como para reactivar la economía. Entonces, como que creó nuevos instrumentos que buscaban fomentar el que las empresas retomaran sus movimientos. Pero la oferta como tradicional de Cercotec se basa en estos dos grandes instrumentos, que es el Semilla Emprende y el CRECE. Primero, el Emprende es un instrumento que te da un cofinanciamiento de 3,5 millones. ¿Por qué le digo cofinanciamiento? Porque tú tienes que poner un aporte tuyo al proyecto también. Entonces, por ejemplo, normalmente es 80-20, o sea, los 3,5 millones equivalen al 80% del proyecto y tú tienes que poner el 20%, que suele ser alrededor de 700 mil pesos, por ejemplo. Estaríamos hablando de un proyecto total de 4,2 millones. Eso es lo normal. Ahora, por ejemplo, post pandemia, Cercotec estableció, por ejemplo, los 3,5 millones, que correspondía al 100%, tú no tenías que poner nada de cofinanciamiento. Otras veces lanzó que tú tenías que poner el 2%, o sea, súper poco, en realidad, ¿ya? Y con 3,5 millones, la, mm, ¿qué te pide? Tú puedes destinar un mínimo de 200 mil pesos y máximo 500 a acciones de gestión empresarial. Acciones de gestión empresarial se refiere a, por ejemplo, tener a alguien que te ayude en la parte administrativa de tu negocio, que te asesore en la parte administrativa del negocio, todo lo que tenga que ver con la formalización de la empresa, porque para postular al emprende tú tienes que ser persona natural, ese es el único requisito. Cualquiera de ustedes como persona natural con su RUT puede postular al emprende, ya solo no te piden RUT de empresa ni inicio de actividades. Entonces, acciones de gestión empresarial es formalización, puede hacer campañas de marketing, crearte un logo, toda la puesta en marcha de tu negocio se refiere a acciones de gestión empresarial. Y también está el resto de dinero, los 3,3 millones, que serían el máximo, lo puedes destinar a inversión. Inversión se refiere ya a la compra de activos. Si tú necesitas comprar máquina, equipamiento, armar un taller, incluso capital de trabajo, si necesitas para comprar materia prima para el día a día de tu negocio, lo puedes hacer con el ítem de inversión. ¿Ya?
Como les dije, puedes postular como persona natural. Este es uno de los instrumentos que es más esperado en el año. Normalmente lo lanzan alrededor de mayo, abril, mayo de cada año. Em, Tiene su línea especial, que es el abeja, que es el mismo que el emprende, pero la abeja está hecho solo para mujeres. Entonces son las mismas bases, pero pueden postular solo mujeres. Entonces, si aquí hay alguna de las presentes tiene una idea, un proyecto que quiere liderar siendo mujer, les recomiendo que postulen a la abeja, porque obviamente el espectro de competencias se acota solo a las mujeres de la región. Las competencias son a nivel regional y es un subsidio, ¿ya? Con subsidio me refiero a que es dinero que no se devuelve. Es plata que Cercotec ha puesto en tu proyecto, tú tienes que poner un cofinanciamiento, pero no es plata que tengas que devolver, no es un crédito, ¿ya? Eso es importante. Y bueno, lo otro, un tema muy importante, que en todas estas instituciones, Corfo y Cercotec que vamos a hablar, todos los montos que se plantean aquí son montos netos, ¿ya? El IVA corre por fuera, ni siquiera lo puedes rendir como cofinanciamiento, sino que el IVA queda como por fuera del proyecto. Entonces, si estamos hablando de 3,5 millones, son 3,5 millones netos. Entonces, si los 3,5 millones corresponden al 80% del proyecto, tú tienes que poner el 20% más el IVA, ¿ya? Un tema que es no menor, que muchas veces se enteran después que adjudican y suele ser un dolor de cabeza. Y luego, por otro lado, está el instrumento el CRECE, que el CRECE ya tienes que tener inicio de actividades, o sea, ya tienes que tener un RUT de empresa, y te pide ventas entre 100 y 25.000 UF, ¿ya? Si no, si tienes menos de un año de inicio de actividades, por ejemplo, que la convocatoria se lance en abril y tú inicias actividad en enero, ahí te permiten tener menos ventas. De hecho, te piden tener al menos 25 UF de ventas y máximo 25.000, como aparece ahí. Entonces, si tú tienes, ¿qué pasa? Que muchas personas se formalizan, crean la empresa solo para poder postular al CRECE, pero no tienen las ventas todavía y ya no pueden postular al Emprende porque ya están formalizados y quedan en el limbo, ¿ya? Entonces, ese es el consejo de que de que quieren postular al CRECE, tienen que haber ventas facturadas, ¿ya? Y aquí los montos son mayores, si se fijan, estamos hablando de instrumentos de 5 o 6 millones de pesos. Las características son las mismas, solo que aquí te restringe a que sea un máximo de 1 millón en acciones de gestión empresarial, que es el ítem de arriba que les comentaba, que tú puedes hacer en gestiones de marketing, formalización, etcétera, o puedes destinar incluso los 6 millones el total del financiamiento al ítem de inversiones. Y en inversiones va la compra de activos, va el arriendo, si ustedes necesitan arrendar alguna dependencia para la ejecución del proyecto, puedes destinar para adecuación de infraestructura. Ojo que adecuación de infraestructura es para obras menores. Por ejemplo, tú puedes adecuar un espacio para poder hacer tu negocio, adecuar, por ejemplo, muchos restaurantes durante la pandemia adecuaron las terrazas para poder atender a público, o adecuar una pieza para convertirla en taller. ¿Ya? Son obras menores, no se puede construir una casa, no se puede financiar una obra mayor con estos instrumentos de Cercotec. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a estos dos? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿En el chat tampoco? En el chat tampoco, vale. Ya, perfecto. Gracias, Luis. Ya, bueno, entonces estos normalmente, si me preguntan a mí, estos son los dos instrumentos como más masivos, más populares, porque en realidad lo que busca Cercotec es como apoyar el crecimiento de las pymes, ya que las pymes de la región despeguen. De alguna manera, igual te está pidiendo generar propuestas de valor distintas, como les explicaba al principio, o sea, si van a postular con algo que todo el mundo está postulando, tenemos que mostrarnos que ofrecemos distinto, pero aún así no busca innovación como tal, sino que más bien que tú tengas una propuesta interesante y que te diferencie de la competencia. Ese es el mundo de Cercotec. Luego, ahí, están los instrumentos. Bueno, ¿qué te pide para postular? Te está pidiendo, la primera parte es un test de caracterización de la beneficiaria y su empresa. Ahí están preguntas, perdón, de selección múltiple. Te preguntan, por ejemplo, hace cuánto que estás con tu empresa, si has tenido emprendimiento en otras oportunidades, qué tipo de financiamiento va a ocupar para echar a andar tu negocio, ese tipo de preguntas que sinceramente hay que responder con la verdad nomás en esa parte. No hay nada que redactar, sino que más bien es selección múltiple. Luego está el Canvas, que es el formulario de la idea de negocio, quiénes son tus clientes, cuál es su problema, cuál es la propuesta de valor, etcétera, lo que les comenté. Ojalá, mi secreto ahí, dato duro,
por sobre todo cifras que permitan cuantificar. No sean tan románticos. Está bien que estemos enamorados de nuestro proyecto, pero tenemos que hablar como si estuviéramos hablando con un inversionista. Te piden un video pitch de 90 segundos, no lo dejen para el final, muchos lo dejan para el final y se encuentran con que como es poco tiempo, cuesta armar el guión, que es como el que vamos a decir en ese video. Y por último está el presupuesto. ¿Ya? Ojo ahí, revisen bien las bases cada vez que postulen, porque a veces van cambiando, te van poniendo restricciones, por ejemplo, que el porcentaje de inversión puede ser un máximo esto, o el capital de trabajo se limita a que sea máximo un 20% de la inversión, etcétera, etcétera. Eso va cambiando. Entonces, si ustedes ponen números y no calzan con las bases, se van a quedar fuera por admisibilidad, ni siquiera van a leer el resto del proyecto. ¿Ya? Entonces, ojo ahí para que calce bien con las características del instrumento al que están postulando. Esto es lo que está pidiendo hoy en día Cercotec. Y aquí hay algunos de los programas, si se fijan acá, Capital Semilla Emprende, que es el que les comenté, Capital Adulto Mejor Emprende, que tienen las mismas características en respecto a las bases. Lo que va cambiando son la cantidad de financiamiento que te van otorgando. También existen instrumentos, por ejemplo, Formalízate, que es para los que tienen ideas, que te dan financiamiento para, literal, formalizar la empresa. Está la abeja, que les decía que es para mujeres. Digitaliza tu almacén, que más bien está enfocado en capacitaciones. Y así todos los que ustedes ven acá. Incluso hay algunos que son aquí pues, de asociatividad, que busca fomentar la asociatividad en las distintas industrias, en fortalecimiento gremial y cooperativo, pero esos son ya más instrumentos cuando ya tenemos el negocio andando. ¿Ya? Entonces, nos saltamos ahora al mundo de Corfo. Corfo tiene varias gerencias, ¿ya? Muchas veces el error que se comete es que uno ve en redes sociales o ve en la página web, qué sé yo, instrumentos que no necesariamente son de la gerencia a la que yo aplico, ¿ya? Tiene por un lado la gerencia de emprendimiento, que va para las personas que tienen desde proyectos en etapa de prototipo, validaciones iniciales. Esa es la gerencia de emprendimiento hasta que tengan las primeras ventas. Luego está la gerencia de innovación empresarial, que es para empresas que ya existen, que tienen cierto nivel de venta, que quieren generar innovación en sus negocios. Y por último está la gerencia de ecosistemas. Y la gerencia de ecosistemas lo que busca es fomentar a las instituciones de apoyo. Disculpe. Y ahora sí, disculpen. Ya, entonces la gerencia de emprendimiento, está la gerencia de innovación y está la gerencia de apoyo al ecosistema, que es la de entorno. Entonces, a veces uno se encuentra con instrumentos que son, por ejemplo, y la de ecosistema se refiere a que son para instituciones como la Brújula, que apoyan emprendedores. Entonces, muchas veces pasa que hay emprendedores que postulan a esos instrumentos y no calza para nada con lo que ellos buscan. Entonces, lo importante está siempre en leerse las bases. Ya no dejen de leer las bases, que ahí te dicen todo a quién está enfocado y cuál es el financiamiento para cada instrumento. Entonces, vamos a partir con las líneas de emprendimiento, que como les decía, son para los proyectos en etapas iniciales. El instrumento de entrada, el primero, es el Semilla Inicia. Semilla Inicia es un fondo de 15 millones que financia el 75% del proyecto. O sea, tú tienes que poner un 25%. Montos netos, como les dije al principio. O sea, estamos hablando de un proyecto total de 20 millones. ¿Ya? ¿Qué te pide para postular? Tienes que ser persona natural, mayor de 18 años, con residencia en Chile. No te pide nada más. Y si tienes ya la empresa creada, la empresa tiene que tener un máximo de 18 meses ante impuesto interno. E incluso la empresa no tiene que tener ventas todavía. Entonces, ¿por qué se fijan en eso? Porque están buscando empresas en etapas iniciales. Quien está recién partiendo, quien está validando y probando si esto funcionaría o no funcionaría. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que hay de un proyecto de 20 millones. Si llegas a adjudicar, tienes 10 meses para ejecutar una carta GAN. Tienes que armar una carta GAN y ejecutar el presupuesto de 20 millones para cumplir con los requisitos del proyecto. ¿Cuál es el objetivo del Semilla Inicia? Es validar técnica y comercialmente tu idea o tu proyecto de negocio. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es la plata? Te permite, por ejemplo, pagar recursos humanos, te permite contratar profesionales para probar si esta idea loca funciona o no funciona, o te la validan o te la invalidan, te permite sacar certificaciones, te permite hacer prospección comercial, o sea,
todo lo que tenga que ver con gestiones para reunirte con clientes o validar en el mercado si esto funciona o no funciona. Todo lo que tenga que ver con disminuir esa incertidumbre de si este proyecto innovador funcionaría o no funcionaría. Para eso es este instrumento, que no se puede financiar con el semilla inicial y en general con todos los Corfos, es la compra de activos inventariables. O sea, en la práctica sí se puede. Si ustedes leen en las bases, te dice que se puede, incluso te lo acotan máximo un 20% del presupuesto. Pero lo que es súper importante que sepan, que financian la depreciación del activo, para que me entiendan. Yo, por ejemplo, tengo un celular. Yo para hacer mi proyecto necesito sí o sí tener un buen celular. Perfecto, me dice Corfo, cómprate el celular. Entonces, van a impuestos internos, ve la tabla de vida útil, por ejemplo, el celular tiene una vida útil de 5 años, ¿ya? Y el proyecto dura 10 meses, entonces me van a pagar 10 meses de los 5 años, ¿ya? Lo que suele ser un monto mucho menor, ¿ya? Entonces, normalmente suele ser engorrosa la compra de activos, suele ser muy, muy cuestionado. Entonces, mi consejo es no esperen financiar la compra de activos ni máquinas con este tipo de instrumentos. ¿Por qué? ¿Por qué ponen esas restricciones? Porque se supone que estamos probando si esto funcionaría o no funcionaría. Entonces, imagínense, compramos equipos, compramos maquinaria y después esta idea no funcionó. Entonces, ¿qué va a pasar con esa máquina? Finalmente estamos hablando de recursos públicos, recursos de todos los chilenos, entonces hay que cuidar bien el uso de los recursos. ¿Ya? Entonces por eso no se permite. Ahora sí se permite el arriendo diario. Si ustedes necesitaran arrendar algún equipo para esta etapa de prototipaje y de validación, no habría ningún problema. ¿Ya? Si se fijan acá, están destinando un 10% más del monto del subsidio a un proyecto liderado por una mujer. O sea, si estamos hablando que antes te dan el 75%, ahora te dan el 85%. Entonces, por ejemplo, incluso aumenta el monto. Los proyectos que son de mujeres suelen ser de 17 millones y tú tienes que poner solo 3 millones. O sea, de los 20 millones te dan 2 millones más. ¿Ya? Y se lanza muchas veces una convocatoria que es exclusiva de mujeres, que se llama Semilla Inicia de Mujeres, que ahí ya tiene sus características independientes. Acá yo les mostraba un caso, un ejemplo de unos chicos que son de aquí de La Serena, que ejecutaron un Semilla Inicia, que, bueno, post pandemia se volvió algo más común, pero ellos existían de antes, que buscaban vender fruta y verdura a domicilio. Más allá del concepto de fruta y verdura a domicilio, lo que ellos buscaban es como democratizar el acceso, o sea, el mercado a los agricultores de la región. Entonces, como la idea de ellos era como, ok, permitir dar una vitrina digital a los agricultores de aquí, de la región de Coquimbo. Entonces ellos como que iban, armaron todas las redes con los agricultores locales y la idea era vender, ellos venden, tienen como dos grandes segmentos de clientes, por un lado le venden a los restaurantes y a los hoteles, y por otro lado está como el consumidor final, que somos nosotros que le hacíamos estos pedidos a domicilio. ¿Ya? Ese es Finca.cl. Ellos ejecutaron este proyecto, ¿y para qué ocuparon la plata? Bueno, ocuparon para el desarrollo de la plataforma, para hacer, por ejemplo, desarrollar la marca que ustedes ven ahí, eh, todo lo que los viajes que tuvieron que hacer para reunirse con los agricultores, a todas las gestiones de marketing para que la gente lo empezara a conocer, entonces para hacer el match para ver si esto funcionaba o no funcionaba. Ya, entonces, ¿por qué les cuento el ejemplo de Finca? Porque ellos terminaron, ejecutaron bien su proyecto y después siguieron en el camino de Corfo y postularon a la Expande, que es el instrumento que viene ahora, que busca ya, es como la segunda fase. Semilla Expande ya no te sirve venir solo con una idea de negocio o con un proyecto que esté en etapa de validación y prototipo, sino que más bien, si se fijan, ya te pide tener máximo 36 meses de inicio de actividad. O sea, te pide estar formalizado, pero menos de 3 años de formalizado. Entonces, para empresas nuevas, entre comillas. Y te pide tener ventas máximas de 60 millones en los últimos 12 meses. Entonces, para eso te piden los formularios 29, en el momento que postulas, te piden la carpeta tributaria donde revisan tus ventas de los últimos 12 meses. ¿Ya? ¿Para qué el Semilla Expande? El Semilla Expande te da un financiamiento en dos fases. La fase 1 son 25 millones. Tú ejecutas un proyecto de 9 meses que tiene 25 millones. El foco principal del Expande es expandir tus ventas, crecer, sí o sí a toda costa. Los 25 millones son para que todas las acciones que tú necesites hacer para crecer, o sea, todo lo que sea necesario. Entonces, ¿qué te van a exigir cuando termina esos 9 meses? Te van a exigir al menos un 30% de crecimiento en ventas
y haber crecido al menos a una región distinta a la de la ejecución del proyecto. Entonces, si estamos aquí en La Serena y Coquimbo, tener ventas al menos en alguna otra región, en Atacama, en Antofagasta, en Santiago, etcétera, etcétera. Y para pasar a la fase 2 del proyecto, tú tienes que postular, o sea, no es como que sea automático. Presentas tu resultado a Corfo, vas a un Demo Day con todos los demás que pasaron esa misma fase, y ahí se eligen algunos de los que pasan a la fase 2. Y ahí te dan 20 millones más. O sea, estamos hablando de un fondo de 45 millones de subsidio de Corfo, que suele ser 75-25 igual, o sea, el 75% del proyecto. Si Corfo te está dando 25 millones, tú tienes que poner 8 millones 3. Tienes que un proyecto total de 33 millones. Estamos hablando de montos netos. ¿Ya? Ya el Semilla Expander ya tiene un enfoque más nacional. O sea, para postular a esto, la idea es mostrar que tú tienes un negocio innovador, o no tan, o quizá no innovador, pero que tenga una visión global del proyecto, y que sea escalable, o sea, que te permita crecer de una manera no tan pesada para que puedas consolidarte en Chile y en otros países. El ejemplo que les pongo acá es un proyecto que ejecutamos el año pasado, o sea, en realidad este año, y que nos llamó la atención porque Corfo siempre es muy exigente en innovación y de que hagan algo distinto, etcétera. Y nos llega una dulcería de productos artesanales. Entonces yo, la primera vez que lo escuché fue como, oye, ¿qué es lo que hay distinto si vendían galletas? Pero al conversar con los fundadores me di cuenta que ellos tenían esta visión en grande de querer posicionar prácticamente como el producto artesanal local, llevarlo al mundo. Ese era el concepto de ellos, más que la galleta que venden en cualquier lugar, sino que querían llevar la tradición chilena, empaquetarla a nivel topísimo y expandir y exportar. Entonces ellos, por ejemplo, a través de lograron entrar a través de Unimark y vender en varios supermercados aquí en la región. Hoy en día ya tienen cubierto toda la zona norte y están prospectando al sur. Y con el instrumento Expande, mejoraron el logo, por ejemplo, cambiaron toda su imagen corporativa y hicieron toda la gestión. Hoy en día ya están vendiendo a Estados Unidos, están prospectando abrir a México a través de Amazon, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú incluso con un producto así de tradicional puedes generar innovación y puedes querer crecer, ¿ya? Para eso es La Plata, para eso es el Expande. Hemos ejecutado varios Expande aquí en la región, normalmente se adjudican, no sé, como en alrededor de 2 a máximo 4, he visto yo, por cada convocatoria por región. Eso va a variar según la cantidad de proyectos que se postulen y según la calidad también de los proyectos que se postulen. Y parte del financiamiento te obligan, como dentro de las actividades obligatorias, es tomar proceso de incubación. Ya existen varias incubadoras aquí en Chile. Bueno, aquí en la región somos nosotros, pero sí, existen varias otras, está la Santa María, la Cato de Valpo, Magical y varias otras. Entonces, con el financiamiento tú tienes que tomar un proceso de incubación, que es un proceso de acompañamiento, donde te van mentoreando y te van acompañando en la ejecución del proyecto para lograr los resultados esperados. ¿Ya? Ese es el Semilla Expande. ¿Alguien tiene alguna duda de este instrumento o del Semilla Inicia? ¿No? Parece que no. Seguimos entonces. Ya, ese es el Semilla Expande. Luego está ya el escalamiento. Y el escalamiento, o sea, a todo esto por si acaso, ¿tú puedes postular al Expande sin haber pasado por el Semilla Inicia? Por supuesto que sí. Puedes postular el escalamiento sin haber pasado por los anteriores también, ¿ya? El ejemplo que yo les contaba de Finca pasó de uno al siguiente porque ellos fueron desarrollando literal ese camino, ese nivel de avances, ¿ya? Y ellos el día de mañana podrían postular también al escalamiento si que obtienen los resultados y bueno, los resultados esperados en la fase anterior, ¿ya? Entonces, el escalamiento es ya un instrumento para empresas que estén ya todavía bueno, estamos hablando de líneas de emprendimiento, pero si se fijan ya te piden tener máximo 6 años de inicio de actividad en impuestos internos, pero ventas mínimas de 60 millones. Anuales estamos hablando, ¿ya? Em, Así que, y máximas de 600 millones en los últimos 12 meses. ¿Qué financiamiento te entrega el escalamiento? Te da hasta 60 millones de alcance nacional, con el 10% adicional, como le he explicado también para las mujeres. Y tienes que contratar los servicios estratégicos para escalar. Por ejemplo, tienes que contratar un servicio de aceleración, como les comentaba recién, con instituciones que te ayuden en el proceso, en el camino. Por ejemplo, acá el ejemplo que ven aquí es un proyecto que desarrollaron que se llama CIPEDI, que se desarrolló por un profesor universitario con sus alumnos.
desarrollaron este proyecto que es tecnológico, de innovación tecnológica, que es una maquinita, un robot, un equipo que recorre el Jumbo, en este caso, que Jumbo los contrató, y se pasea por todos los pasillos haciendo todo un chequeo del inventario. Entonces, finalmente lo que busca es identificar cuántos productos hay en la góndola, cómo está, si están bien puestos los precios, dónde hay que hacer, reponer el inventario, etcétera, etcétera. Entonces, recorre en 3 horas un supermercado, lo que se demoraría una persona un día completo, ¿ya? Explican ellos que ellos no buscan por ningún motivo reemplazar al reponedor, sino que buscan hacerle más fácil el trabajo al reponedor, que es más bien decirle en concreto dónde están, dónde hay espacios que falta cubrir o dónde hay que mejorar. ¿Ya? Ese es el escalamiento. Todos estos 3 instrumentos, el inicio, el expande y el escalamiento, son fondos de competencia a nivel nacional. Tú postulas y se evalúan en Santiago, y una vez que adjudicas, te asignan a un ejecutivo regional, pasa como a la dirección regional, ¿ya? En estas líneas de emprendimiento que les conté hasta ahora, para operar después tu proyecto, tienes que ejecutarlo con una institución intermediaria, que es lo que se llama el patrocinador, ¿ya? Por si lo leen después las bases para que no se mareen con tanto concepto raro. Antes Corfo, por ejemplo, ustedes postulaban al Semilla Inicia, tú adjudicabas y Corfo transfería los 15 millones a tu bolsillo. Entonces tú ejecutabas tu proyecto y una vez que finalizabas tenías que rendir todo. ¿Qué pasó? Que muchas veces los emprendedores ejecutaron efectivamente la plata en su proyecto, pero no guardaban rigurosamente todos los respaldos que necesita Corfo. Pensemos que estamos hablando con una institución pública que exige una serie de respaldos eh, muy detallados, muy minuciosos, para poder aceptar un gasto, ¿ya? Entonces, muchas veces emprendedores ejecutaron bien, pero no rindieron bien, o simplemente se gastaron mal los dineros. Y ahí se ejecutan las garantías. Y ejecutar las garantías significa devolver toda la plata, lo que es terrible, devolver 15 millones que no tenemos en el bolsillo. Entonces, por eso surgió la figura del patrocinador. El patrocinador es un intermediario, que existe una nómina de instituciones patrocinadoras a nivel nacional. Por ejemplo, acá nosotros somos uno de ellos, que somos Codecer, quien está detrás de la brújula. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se adjudican un Semilla Inicia, se acercan a Codecer, y se firma un contrato entre ambas partes, y lo que hace Codecer es decirle: Corfo, yo voy a ser el patrocinador del proyecto 1, del proyecto de Juanito. Entonces, ok, Corfo le transfiere los dineros a Codecer, y Codecer se encarga de toda la administración de esos recursos. O sea, el emprendedor se encarga de la operatividad del negocio, ejecutar las actividades, cumplir los objetivos, y le va rindiendo a Codecer, y Codecer se encarga de toda la parte administrativa más fome de rendir después a Corfo. Y bueno, Corfo le paga a ese patrocinador un overhead que se llama, que es un monto por fuera de tu plata del proyecto por la administración de ese proyecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es más simple, por ejemplo, la obtención de las pólizas de las garantías. ¿Qué son las pólizas de garantía? Ustedes adjudican el instrumento, el Semilla Inicia, 15 millones, por ejemplo. Corfo no saca ni un peso de su caja que no esté garantizado. Entonces, si ustedes fueran como emprendedores en etapa inicial a solicitar a una aseguradora una póliza de garantía, puede que se las den, pero el costo de esa póliza, la prima que te van a cobrar, va a ser mucho mayor que cuando la solicita, por ejemplo, Codecer o alguna institución patrocinadora que suele tener que está constantemente pidiendo pólizas de garantía y que suele tener una espalda financiera quizá un poco mayor, y las consiga a una prima mucho menor. ¿Ya? Entonces, por eso, las líneas de emprendimiento, los patrocinadores se hacen cargo de esa parte, y te ahorras tú también ese dolor de cabeza de conseguir las pólizas. Por ejemplo, nadie te dice que si estás, por ejemplo, en DICOM, que no puedas ejecutar un Corfo. Nunca se ha dicho en ningún lado, pero esa es la piedra de tope. Si el día de mañana o sea, tú estás en DICOM y quieres solicitar una póliza garantía, quizá no te la van a dar, y sin póliza no vas a poder formalizar tu proyecto en Corfo. ¿Ya? Entonces, ahí está como en el día a día la operatividad de la formalización del proyecto, que es donde apoyan las instituciones patrocinadoras. ¿Ya? Eso en el mundo de emprendimiento. Aquí están las convocatorias de este año. Según el plan de este año ya deberían estar la mayoría de estas de emprendimiento cerradas, pero a veces suelen sacar algunas como de último llamado, porque por la ejecución presupuestaria del año 2022 hay que ver si es que se da. Puede que surja alguna ahora a fin de año, si no habría que esperar ya al 2023.
Bueno, por otro lado está la gerencia de innovación, que ya es cuando hablamos de empresas. Empresas que quieren innovar, empresas que quieren, que identificaron oportunidades de negocio y que las quieren resolver y para eso requieren financiamiento. Son instrumentos de mayor cantidad de recursos, son mayores, pero un punto importante es que en la gerencia de innovación los proyectos se ejecutan sin patrocinadores. ¿Ya? Ya asumimos que son empresas que ya ya están más consolidadas, entonces no requieren de este intermediario que se haga cargo de la administración del proyecto. Entonces, como consejo, si alguno está en esta fase y adjudica un fondo, contraten a alguien que se haga cargo de la parte administrativa, para que no se tengan que ver después enfrentados al dolor de cabeza de la rendición. ¿Qué líneas existen acá? Por ejemplo, hay una que se llama Súmate Innovar, que es como el instrumento de entrada, así como el Semilla Inicia en la línea de emprendimiento, el Súmate Innovar en la línea de innovación empresarial. Está enfocada, si se fijan, ya a personas jurídicas constituidas en Chile. Con eso se refiere a inicio de actividad en primera categoría, o sea, puede ser con mi RUT, pero en primera categoría, o con un RUT de empresa. El Súmate Innovar es un financiamiento de hasta 10 millones, y el cofinanciamiento, o sea, el porcentaje que te financia, varía según el tamaño de tu empresa. Si se fijan acá, para las que son pequeñas y medianas empresas, el financiamiento es un 80%. Tú tendrías que poner el 20%. O sea, por ejemplo, estaríamos hablando de 2 millones. Sería un proyecto total de 12 millones y sin considerar, por supuesto, los montos del IVA. ¿Ya? ¿Qué busca el Súmate Innovar? En realidad, estos 10 millones es como tú tienes tu negocio ya, eres experto en cierta área, identificaste una oportunidad y la plata es para que tú le pagues a una institución para que desarrolle la solución que tú quieres implementar en tu empresa. Por darle un ejemplo, yo apoyé alguna vez a, a unos emprendedores que tenían un rentacar, arriendo de autos. Expertos en eso, más de 40 años en arrendar autos en el aeropuerto, etcétera, etcétera, para turistas. Ahora, ellos identificaron, querían hacer una aplicación para hacer un tema de arriendo de autos, todo un modelo de car sharing que se llama. Pero ellos, por supuesto, que no tienen ni idea de desarrollo de aplicaciones. Entonces, la plata del Súmate Innovar era para pagar a una institución desarrolladora para que desarrollara esta aplicación para implementarla en el negocio del car sharing, ¿ya? Entonces, te piden en el formulario muchos datos, por supuesto, de ti, de tu experiencia, pero también de quién es la institución que lo va a desarrollar, ¿ya? Entonces, por eso, Corfo tiene una nómina como de instituciones desarrolladoras, como las que ellos recomiendan. Pero si tú vas con alguna que no sea de esa nómina, te va a pedir más información nomás. No es que no puedas postular con alguien que no esté en esa línea. Ya, a ver, Alejandro, ya, se debe retirar Alejandro. No se preocupe, Alejandro, va a quedar todo grabado, ¿ya? Entonces, para eso es el Súmate Innovar. Son 10 millones y en realidad es como ese el objetivo. Ya no se imagina, aquí normalmente no es que se asigne un monto para sueldos del equipo ni para otras cosas, sino que más bien es como la plata principalmente para desarrollar este proyecto, implementarlo en la empresa y ver si funciona o no funciona. ¿Ya? Entonces lo que se busca, ok, nuevos mejorados productos y servicios con valor agregado para la empresa y aumento de las empresas que realizan proyectos en forma colaborativa, se refiere a colaborar con instituciones desarrolladoras, por ejemplo, o con otros que son expertos en un área que te pueda complementar, ¿ya? Muchas veces las empresas grandes, las que están más consolidadas, son expertos en lo suyo y no se manejan, por ejemplo, en el desarrollo, porque hoy en día existen muchas tendencias de cosas que están surgiendo y la empresa no necesariamente tiene la expertise para ello. Entonces, por eso está la figura, por ejemplo, de las startups, en donde grandes compañías, en vez de contratar a nivel interno, contratan a empresas pequeñas, tecnológicas, que desarrollan y le hacen soluciones a sus requerimientos. Entonces, no sé, si nos vamos a un ejemplo más grande, por ejemplo, Google está constantemente buscando startups que están desarrollando soluciones innovadoras para implementarlas en su negocio. Bueno, luego está el Crea y Valida, que va por la misma línea, pero busca ya, en la línea de Crea y Valida y el que viene, ay, no está el otro. El Crea y Valida lo que busca principalmente es como tener un desafío tecnológico. Nosotros, aquí se tiene que haber ya más exigente en temas de innovación, ¿ya? Como tenemos una hipótesis de algo que funcionaría o no funcionaría, y el Crea y Valida el financiamiento es justamente para eso, para hacer todas las testeos, los pruebas en laboratorio, todo lo que sea necesario para probar si esta hipótesis se valida o se invalida. Tiene que haber lo que le llama a mi colega Danco una caja gris, una incertidumbre, saber si esto, que yo tenga que probar si funcionaría o no funcionaría la solución que estoy pensando.
¿ya? Y por eso tiene una línea, una etapa primero que es de crear, o sea, tú para desarrollar la solución, y luego viene la fase de validar, que es ya llevarlo al mercado, certificar y todo lo que ello conlleva. Si se fijan, un financiamiento de 30 millones y el financiamiento varía también según las características de la empresa. Ya. A ver, aquí hay una pregunta. Ivonne, yo gané un Corfo el año pasado de 5 millones, la empresa Codecer era mi intermediario, perfecto. ¿Puedo postular nuevamente el próximo año otro proyecto? Por supuesto que sí, va a depender del instrumento que estemos hablando, de cuál se adjudicó, porque hay veces que hay algunos instrumentos que ponen como requisito no haber adjudicado, pero te dicen en las bases. Pueden postular todos menos los que adjudicaron este y este otro. ¿Ya? Por eso va a depender de las líneas. Pero sí, ningún problema. El reactívate. Ya, ahí habría que revisar después, por ejemplo, según el instrumento que quieras postular ahora, si te pone como requisito no haber adjudicado alguno el reactivo. Pero entiendo que, por ejemplo, las líneas de emprendimiento no están vetando en ese sentido a los que adjudicaron estos instrumentos. Así que no debería haber problema. Pero de todas formas te recomiendo siempre revisar en las bases que cada vez que lanzan un instrumento, bases legales, uno las descarga y te aparece literal si calza o no calza. Igual para no perder tiempo, que igual formular un proyecto no es fácil, como para quedar fuera por algo de forma más que de fondo. ¿Ya? Así que espero, Ivonne, haberte ayudado. ¿Ya? Bueno, ese es el Crea y Valida. Y lo que si se fijan, lo que busca es que empresas innoven, ¿ya? Y desarrollar el modelo de negocio, validarlo y instalar capacidades tecnológicas en la empresa. Ahora, ¿qué se puede financiar en general? Prospección comercial, como les decía, validación comercial, validación técnica, difusión, asesorías de profesionales que te vengan a ayudar en esta idea, en este proyecto que tienes, formalizar la empresa, arrendar equipos, inmuebles, certificaciones. Puede iniciar un proceso de patentamiento, ojo que normalmente es un proceso más largo, no alcanzamos a desarrollarlo entero durante un proyecto. Puede registrar la marca, que es algo distinto al patentamiento también, etcétera. En general, está permitido todo lo que necesitas hacer para validar tu solución. ¿Qué no se puede? La compra de vehículos, de hecho Cercotec es como súper tajante con ello. La construcción de obras civiles, como les decía recién, como construir una casa o algo mayor. La compra de activos inventariables, como les explicaba recién, no es que no se pueda, pero te pagan la depreciación del activo, no el activo completo. Los impuestos recuperables, que se refiere aquí al IVA, invertir en mercados capitales, publicaciones académicas, pagar deudas, eso no está permitido con estos instrumentos. Entonces, como si quieren recursos para ello, estos no son los fondos más adecuados. ¿Ya? Eso era respecto a las líneas de innovación de Corfo. El crowdfunding lo voy a ver como de manera un poquito más rápida por el tiempo, pero son plataformas que están súper interesantes para que le echen un vistazo, como Cumplo, Brota, Kickstarter, Ideame y así muchas otras que han surgido, que son plataformas de crédito de persona a persona. Entonces, por ejemplo, tú entras a Brota, ves un video de un emprendedor que tiene un proyecto y tú, o sea, cualquiera de ustedes puede ser un inversionista, o sea, invertir recursos en ese proyecto y ellos te prometen algo a cambio. Por ejemplo, devolverte el dinero con tal porcentaje de interés o simplemente mandarte una unidad del producto que están desarrollando. Cada una de estas plataformas tiene sus condiciones, ¿ya? De cómo van a retribuir tu inversión, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay veces que, no sé, tú inviertes en el desarrollo de un libro y te ponen en los agradecimientos del libro, por ejemplo. O ya si quieres como verlo más como inversionista, por ejemplo, Cumplo es solo de dinero, o sea, no es como que te vaya a llegar un producto, y Cumplo lo que busca es que tú inviertes 10 según los requisitos y características que te promete el emprendedor, te va a llegar 15, por ejemplo, en tal fecha, según cómo se estipula como en los contratos. ¿Ya? Es una buena forma, hoy en día, como de pedir un préstamo entre privados que no sea el banco, ¿ya? Quizá en Cumplo igual vas a tener que pagar intereses, pero quizá no vas a poder acceder o sea, quizás sí vas a poder acceder a un financiamiento que quizá en el banco no cumples con los requisitos que hoy en día en el banco te piden tener ventas, los IVA, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, crowdfunding, esas son algunas de ellas, pero es un concepto interesante de abordar. Y bueno, hay otras empresas que también se están involucrando, bueno, los bancos principalmente, que cada vez están siendo más flexibles con sus líneas para emprendedores. Y bueno, las universidades que están haciendo concursos que normalmente van enfocados en estudiantes de pre o posgrado
para poder postular, ¿ya? Así que si saben de alguien también, el Jam Chile, por ejemplo, y normalmente lo que es súper bueno de estos concursos es que más allá del financiamiento, les dan un proceso de capacitación y mentoría súper completo, y el Brain Chile, por ejemplo, trabaja de la mano con el Mercurio, entonces, independiente que gane o no ganes, va a salir en el Mercurio, te van a entrevistar en la televisión, va a participar en instancias a nivel nacional, entonces es por supuesto que es súper atractivo, más allá del solo el financiamiento. Ahora, ¿qué fondos están abiertos hoy? Hoy día ya noviembre de 2022. Por un lado encontré este programa de apoyo a la reactivación para emergencia que está abierto en Coquimbo, si se fijan, hasta el 15 de diciembre, así que tenemos tiempo todavía. Y que busca, bueno, para emergencia, eh, mejorar el potencial productivo, fortalecer la gestión de un grupo de empresas o emprendedores en la región de Coquimbo. Finalmente, yo creo que este es el financiamiento quizá que nos comentaba recién Ivonne, quizá. No sé si habrá sido un par lo que adjudicaste, Ivonne, porque por el monto me tinca que puede ser algo así. Pero lo que están dando ahora, ¿qué te piden? ¿Quiénes pueden postular? Tienen que ser empresas que tengan impuestos en la primera categoría, y lo que sí que es importante acá, te piden pertenecer a los sectores productivos agrícola, apícola, caprino o sanitarios rurales, ¿ya? Si no están en esas áreas, si no tienen un giro en alguno de esos sectores productivos, no postulen, ¿ya? Porque el enfoque de este va por ahí. ¿Y qué beneficio te entrega? Son 2 millones para la implementación de actividades de asistencia técnica, capacitaciones y consultoría principalmente, ¿ya? Así que igual, y te piden demostrar ventas de hasta 10.000 UF. Bueno, todo el detalle está, yo cómo llegué a esto, entran en la página de corfo.cl y ahí dice programas y convocatorias, y ahí te aparecen todas las que están abiertas a nivel nacional en el momento, y ustedes también. Y por otro lado está este otro que también es un par, que se llama, el par es como el instrumento, pero este está enfocado en comercializadores al por menor de productos del mar. Este está abierto hasta ahora, hasta fin de mes, y busca apoyar a las micro y pequeñas empresas de esta área, de esta industria, para ayudarlos como en el crecimiento de su negocio, asistencia técnica, etcétera. Si se fijan acá, lo que te pide, ¿quiénes pueden postular? Micro y pequeñas empresas que tengan ventas de cero, o sea, puedes tener cero ventas hasta 25.000 UF. Y si se fijan acá, el inicio de actividades tiene que tener el código de la venta económica tanto, venta al por menor en comercio especializados de pescado. Entonces, también es súper específico solo para las personas de ese inicio, de ese rubro, pero está bueno, igual si saben de alguien que esté en esa área que le pueda servir, nunca está de más postular, hasta ahora, hasta fin de mes. Y si te fijan acá, financiará hasta 4 millones por proyecto. Y no existe restricción en la distribución de recursos destinados a capital de trabajo o inversión. O sea, tú podrías destinar los 4 millones completos a estas dos áreas del negocio. ¿Por qué es atractivo? Porque normalmente Corfo sí lo restringe. Entonces, igual está interesante. Ahí Luis dejó las convocatorias que están abiertas, gracias Luis, porque ahí mismo tú puedes ir viendo y cada vez que quieras saber, ahí mismo aparece todo lo que está abierto en el momento. ¿Ya? Ahora, yo les tengo un tip, que es literal Josefa Tips. Josefa Villarroel trabajaba en Corfo y se salió de Corfo y creó una empresa, una consultora, creo que. ¿Pero por qué les hablo de ella? Porque tiene una página que se llama josefavillarroel.cl, donde sube los Josefa Tips, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de los Josefa Tips? Que ella se da el trabajo de buscar todos los financiamientos que están abiertos mes a mes y hace como un resumen. Entonces, usted en vez de estar buscando en Corfo, en Cercotec, en todas las alternativas que hay, públicas y privadas, ella hace un solo resumen y te tira todo el resumen mes a mes. Lo que es maravilloso, una contribución genial de ella al ecosistema y a los emprendedores. Por ejemplo, acá, si se fijan, josefavillarroel.cl, fondos para emprender, y uno pincha y te abre un documento en PDF. Y es genial porque te tira toda la info en un reporte donde tú puedes ir viendo qué alternativas están abiertas. Entonces, siempre que a mí me preguntan, oye, ¿qué fondos están abiertos? Pum, Josefa Villarroel, y te tira toda la información. Bien, voy a dejar de compartir rápidamente para mostrarle aquí. Eh, Aquí vamos a Josefa Villarroel para que vean que está buena la página. Entonces, aquí, por ejemplo, yo pinché en josefavillarroel.cl, pinché descargar el reporte, y por ejemplo, aquí está ya, los fondos de noviembre. Entonces ya te dice acá qué concurso está abierto. Si se fijan, aquí está enlazado, o sea, uno va directo después a la página del concurso,
fecha de cierre, cuál es el foco, si es un premio, un subsidio, un beneficio, te dice qué es. De hecho, aquí te dice en concreto qué significa cada monito. Y una breve descripción. Ella como que lo traduce a idioma fácil de qué se trata. ¿Ya? Entonces está Vale, súper voy bueno. a hacerle un poquito de zoom, por favor. Ah, ya, ahí sí, se ve mejor, ¿o no? Ahí sí se ve. Ya, ahí sí. Entonces, está súper buena. Yo en verdad le saco el sombrero a Josefa. No la conozco personalmente, pero encuentro que es una gran contribución que hace. Y los invito a que revisen su página, porque ellas, si se fijan acá, incluso este es un premio, porque tú Impacta Minería, concurso nacional de validación tecnológica dirigida a empresas startups que posean desafíos para la minería. Perfecto. Cerró el 7, ya no nos sirve. Pero tú puedes pinchar ahí y te manda directo a la página que corresponde, ¿ya? Entonces así no tienes que estar buscando uno a uno, sino que está todo aquí en una sola página. Creo que es un buen tip, un buen dato que les puede servir en su proyecto. ¿Ya? Eso, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Sé que harta información, a veces igual mucha palabra técnica, pero lamentablemente estoy así y trato de hacerlo lo más amigable posible. Eh, de tratar de llevarlo como el lenguaje más del día a día nuestro. Entonces, lo importante es que al momento de postular, sepan, verifiquen las fechas de inicio y cierre. Cada vez los plazos son más cortos, así que no se confíen. Revisar si cumple con los requisitos, la edad mínima, si está constituida, si cumple con las ventas, si tengo los documentos que me van a pedir, porque sí o sí te lo van a solicitar en algún momento cuando formalice el proyecto. Revisar los cofinanciamientos, no es menor. Por ejemplo, estamos hablando, todo bien, me van a regalar 15 millones prácticamente para ejecutar mi proyecto, pero tengo los 5 millones que hay que poner de cofinanciamiento. Entonces, tienen que también ser responsables con lo que tengo que aportar, ¿ya? En el caso de Cercotec, te piden tener al momento que adjudicas, tener el total de la plata. O sea, por ejemplo, si tienes que poner 1 millón, te piden acreditar que tengas el millón en tu cuenta, ¿ya? Porque normalmente los proyectos de Cercotec son cortos, o sea, máximo 6 meses, que consiste en comprar lo que pusiste en el presupuesto y se acabó el proyecto. En cambio, los Corfos son proyectos más largos, estamos hablando de 9, 10 meses, 12 meses. Y ahí sí te permite ir poniendo tu aporte a medida que va pasando el año. No es que tengas que tener los 5 millones al principio, pero sí tienes que ir aportando a medida que vas pagando, ejecutando el proyecto, puedes ir poniendo tu aporte durante el año de ejecución. Entonces ahí también es un poquito más amigable también con el bolsillo. Y revisar las actividades y ítems que se pueden financiar. Como les dije, ojo con los activos inventariables, que a veces no te los permite, los vehículos. Entonces, Corfo tiene una trampita incluso, en un formulario te dice, ¿para qué queda el dinero? Y tú puedes marcar como cuál es el principal ítem de o sea, ¿para qué quieres la plata? Y si tú pones vehículo, ¡pum!, para afuera. Te ahorran leer el resto del formulario. Te ponen la alternativa, te ponen o no, quiero el dinero, no sé, para pagar deudas. ¡Pum! Si lo pinchaste, fin. Entonces, no se arriesguen, ¿ya? Y léanse las bases. Sé que es fome, pero en verdad es importante. Y bueno, acercarse a una institución de apoyo. Hoy en día existen instancias, así como nosotros en la Brújula apoyamos las iniciativas más que nada vinculadas al área de emprendimiento de Corfo. Están los centros de negocio de Cercotec que también ayudan un montón, no solo para postular, sino que en general en la gestión de los negocios. Así que no dejen de asesorarse. Si finalmente hay apoyo que muchas veces es gratuito, así que las instancias están. Así que creo, ay no, ahí se me fue a break, nada que ver. Con eso estamos ya. Me pasé un poquito en el tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda antes de cerrar. ¿No? ¿Todo claro? Espero que les haya servido. De verdad es harta info, pero nosotros lo vemos en el día a día. De verdad les va a servir. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Mi correo, cualquier cosa, se los dejo acá. O Luis, si se lo pudiera escribir, es bcortés@labrújulacowork.cl. Yo soy Valentina Cortés. Encantados de poder ayudarlos, de quedar conectados. Nosotros estamos ejecutando, como les comenté al comienzo, esta academia de innovación con los chicos del colegio, pero más allá de eso, queremos de alguna manera igual generar un impacto en todo el colegio, así que encantados de poder ayudar y de poder colaborar. Si es que alguno está interesado en financiamiento o en ejecutar, hacer crecer su negocio, nosotros los podemos orientar. Ahí también está el correo de Luis, que también trabaja con nosotros en la grupo. Vale, aprovecho de ¿Sí? comentarles también ahí y agradecer por supuesto a cada una de las personas que se conectó a esta actividad, de que les vamos a compartir tu presentación y también la grabación de la charla para que la puedan revivir en el momento que más les convenga. Así que
Les damos las gracias, por supuesto, también a Valentina, a cada uno de ustedes por la asistencia y quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que tengan más adelante. Sí, sí, pues eso, un gusto hoy día haber compartido con ustedes, quedamos conectados, esperamos les haya servido, que les vaya muy bien. Chao a todos, que estén Chao, que bien. estén muy bien. Un gusto.